Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta sesión vamos a tratar diversos conceptos utilizados para entender el lenguaje estadístico y de investigación. Acompáñame. El primer concepto del que vamos a hablar es universo o población. Universo o población es el conjunto de todos los individuos o elementos que se quieren estudiar. Cuando la población es muy grande y no se puede utilizar detalladamente la variable para cada uno de los individuos, utilizamos una muestra. Universo población es el conjunto de todos los individuos, cosas, objetos que yo decido estudiar u observar, es decir, aquellos que cumplen con las características que yo puse para estudiar u observar. Un ejemplo es adolescentes que padecen bullying. Ese es mi universo población, los adolescentes que padecen bullying. Sí, es la característica, es la población que yo decidí estudiar u observar, esos adolescentes que padecen bullying. Muestra. Es una parte o subconjunto de la población seleccionada con la finalidad de realizar un estudio. Este procedimiento de selección se denomina muestreo. De la muestra tomamos al individuo, que puede ser persona u objeto, de quien obtendremos la información o dato. El dato es una variable o característica que se pretende estudiar. Tengo mi universo población, dije en el ejemplo, adolescentes que padecen bullying. Mi muestra, resulta que los adolescentes que padecen bullying en el estado es un gran número. No los puedo estudiar u observar porque es muchísima población o universo. ¿Qué hago? Hago un subconjunto o una muestra. Ese subconjunto es donde decido yo observar a esos estudiantes que padecen bullying. Pues en una escuela. La escuela secundaria Enrique Corona Morfín, turno matutino. Esa es mi muestra. Específicamente en dónde decido yo observar ese universo o esa población, porque no puedo hacerlo con toda la población porque es demasiado grande. Variable. Son los aspectos que se estudian de una población o muestra. Las variables pueden ser cuantitativas, cantidades, o cualitativas, características o cualidades. Las variables se dividen, como dije, en cuantitativas, que contabilizan y se expresan mediante números, escalas o magnitudes, y cualitativas son cualidades. Las cuantitativas se dividen en discretas y continuas. Las discretas son las que solo pueden tomar valores aislados, generalmente en números enteros. Ejemplo, la talla de pantalón, el número de hijos. Talla de pantalón se expresa en números enteros, no hay medios números. Número de hijos son números enteros, no hay medios números. Y si alguna vez hemos escuchado la expresión de medio hijo, esa es una expresión mal utilizada. ¿Es un hijo o no es un hijo? No hay medios hijos. Continuas son las que se pueden fraccionar. Ejemplos, peso de una persona. El peso de una persona no es exacto. Generalmente son kilos con tantos gramos, 63 kilos con 500 gramos, 3 kilos con 330 gramos, etc. Es decir, acepta números fraccionarios. La altura también no es exacta. 1 metro, 68 centímetros. 1 metro, 73 centímetros. 1 metro, 13 centímetros, es decir, acepta números fraccionarios. La duración de una película tampoco es exacta. 1 hora, 35 minutos. 1 hora, 52 minutos, etc. Cualitativas. Cualitativas dijimos que viene de cualidades. Son aquellas que cuentan, no se pueden expresar mediante números y se describen con palabras. Es decir, debemos de hacer una clasificación antes de poder contarlas. Ejemplo, el sexo.
Sexo es femenino o masculino. Los colores. Antes de contar necesito clasificar morado, azul, amarillo, rosa. Marcas de autos. También las marcas de autos necesito primero clasificarlas. Volkswagen, Chevrolet, Kia, Chrysler, etcétera. Necesito primero clasificar antes de contar. Esas son las claves. Espero que con esta división haya quedado un poquito más entendido. Sigamos. En investigación, en estadística, trabajamos con técnica de embudo, que se denomina de lo general a lo particular. Vamos a hablar de esta técnica y de lo general a lo particular en los conceptos que acabamos de ver. Población o universo es el conjunto de todos los individuos que cumplen las características que yo decido estudiar o observar. Luego viene la muestra. Cuando esa población es demasiado grande y no puedo observarla en su totalidad, necesito hacerlo con una muestra. Esa muestra es donde voy a observar esas características que yo planteé para esa población. Una vez teniendo la muestra viene el individuo. El individuo es la persona, animal o cosa que yo decido estudiar o observar. Y después de tener el individuo viene el dato. El dato es la característica o la propiedad que yo decido observar o estudiar en esa población, o también denominada variable el dato. Con este esquema espero que sea un poquito más fácil ver cómo vamos de lo general a lo particular siempre. Eso se denomina en investigación técnica de embudo. Continuemos. Vamos ahora con los conceptos que vimos a hacer unos ejercicios. Vamos a identificar la población, la muestra y la variable estadística evaluada en las siguientes situaciones. Inciso A. En un colegio se quiere saber cuál es el deporte más practicado por los alumnos. Te voy a ayudar con este ejercicio. Población, muestra, individuo y dato. Ya tenemos la declaración o el enunciado y nos pide la población. Población, un colegio. Muestra, alumnos. En ese colegio está conformado de muchas partes, profesores, docentes, área administrativa, directores, personal de intendencia, etcétera. Pero yo decidí nada más tomar a los alumnos, entonces la muestra son alumnos. Si quiero ponerlo más completo, alumnos de un colegio. Individuo. Individuo es la persona, animal o cosa que decido observar. Si son alumnos, es una persona. Es femenino o masculino. Dato. Dato es la característica que voy a observar. ¿Cuál es la característica? Deporte más practicado. Utilicé mi esquema de técnica de embudo de lo general a lo particular. Vayamos al siguiente ejemplo. Inciso B. Se desea evaluar cuál es la estatura de los miembros de la Policía Estatal. Población, muestra, individuo y dato. Población, Policía Estatal. Muestra. La Policía Estatal está conformada igual que en el caso anterior por personal administrativo, personal de mantenimiento, etcétera. ¿A quién decidí yo observar? A los miembros, al cuerpo, a los que pertenecen y ejercen como policías estatales. Por lo tanto, muestra miembros de la Policía Estatal. Individuo. Estoy hablando de personas, por lo tanto es femenino, masculino. Dato. La característica que voy a observar, estatura. Si te fijas en estos dos ejemplos, en ningún momento yo supuse. Saqué lo que me están pidiendo del mismo enunciado o de la declaración que me dan. Eso es lo que tú tienes que hacer en los subsecuentes ejercicios. Lo vas a seguir haciendo, es lo mismo que ya hicimos en los dos ejemplos de muestra.
Número 2. De los siguientes pares de conjuntos, señala cuál es la población y cuál es la muestra. Inciso A, números naturales, 1, 3, 6 y 9. Ahí tenemos dos pares de conjuntos. ¿Cuál es la población? Recuerda que universo población es el conjunto que abarca todas las características que yo decido estudiar o observar. Por lo tanto, la población es números naturales. Y el subconjunto o la muestra es 1, 3, 6 y 9. ¿Por qué? Porque no son todos los números, son solamente esos números. Así vas a realizar los demás ejercicios. Continuamos con el número 3. Clasifica los siguientes datos como variable cuantitativa, discreta o continua y cualitativa según corresponda. Te doy el esquema de la tabla y te voy a ayudar con algunos ejemplos. Número 1, estatura de las personas. Estatura de las personas se expresa con una medida, con una escala, con una magnitud, por lo tanto es cuantitativa. Cantidades. ¿Discreta? No. Ya vimos que sí acepta fracciones, por lo tanto es cuantitativa continua. Marco con una palomita, con un tache, como quiera marcar. Continuamos. Número 2, canarios en una jaula. Me está diciendo, ¿cuántos canarios hay en una jaula? No, me dice canarios en una jaula. Canarios en una jaula, el amarillo, el naranja, el rojo, el verde. Por lo tanto, es cualitativa, cualidades o características. Para poder hacer una contabilización necesito primero clasificar. Número 3, color de pelo. Color de pelo es el mismo caso. Primero necesito clasificar en castaño, en rubios, en negros, en pelirrojos, antes de poder contar. Entonces, color de pelo es cualitativa. Continuamos. Tendrás más ejemplos para que desarrolles, para que te tomes tu tiempo para pensar y lo hagas detenidamente. Recuerda que se trata de utilizar los conceptos que estuvimos viendo y estuvimos aclarando y que finalmente acotamos en un esquema para que tú te puedas guiar. Número 4. En los siguientes casos indica la población, la muestra, el individuo y el dato. Inciso A, peso al nacer de los bebés que se alumbraron en el estado de Colima a lo largo del año pasado. Población. Estado de Colima. Muestra. Bebés que se alumbraron en el estado de Colima el año pasado. Individuo. Bebés que se alumbraron el año pasado. Y el individuo es femenino, masculino a su vez. Dato. Característica que decido observar. Peso al nacer. Igual no supuse nada. Todo está en el enunciado o en la declaración que me hacen. Así resolverás de continuo los subsecuentes ejemplos. Vas a proponer como parte también del ejercicio 4, 5 variables cualitativas y 5 variables cuantitativas, continuas o discretas que se relacionen con la psicología. Un ejemplo. Variables cualitativas que se relacionan con la psicología. Tipos de terapia a las que puede tener acceso un paciente. Tipos de terapia. Cognitiva, conductual, cognitivo-conductual, gestal, psicoanalítica, etc. Eso es una variable cualitativa porque son cualidades o características. Debo clasificar antes de contar. Ahora, una variable cuantitativa. Número de individuos que asisten a terapia en la Universidad Vizcaya de las Américas. Número de individuos. Aquí es cuantitativa.
Discreta o continua. Estoy hablando de personas, las personas son discretas, no las puedo partir en cachitos. Bueno, sí podemos, pero nosotros no hacemos eso. Entonces son discretas. Tienes que empezar a pensar como futuro psicólogo, entonces te dejo esta tarea de 5 variables cualitativas y 5 cuantitativas. Yo ya te ayudé con un ejemplo. Continuemos. Finalmente realizarás esta retroalimentación, donde vas a decir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y vas a escribir en su caso la frase correcta. Te voy a ayudar con la primera. Para realizar un estudio estadístico se debe investigar a toda la población objeto de estudio. Falso. ¿Por qué es falso? Cuando la población es demasiado grande, utilizamos un subconjunto llamado muestra para poder realizar el estudio. Tú vas a continuar con las demás en base a lo que estuvimos viendo. Es muy sencillo, solamente tienes que recordar y asociar los conceptos que te estuve explicando. No te preocupes que para estos ejercicios tendrás 2 semanas. ¿Para qué? Pues para que lo resuelvas con tiempo y decidas hacerlo pensando, razonando en los conceptos que estuvimos viendo, y si tienes duda te regreses y preguntes antes de dar una respuesta. Entonces tendrás 2 semanas para los ejercicios. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.